Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Antes de meditar un ratito, voy a hacer un comentario pequeño que a su vez me parece muy importante. Fíjense, voy a hablar de un tema en 5 o 10 minutos, no más. Imaginen la palabra y la presencia. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder de la palabra y la presencia? ¿Cuál es su verdadero poder? Entonces, fíjense en eso. Primero hay que entender lo que quiere decir la palabra poder. Entonces, hagan de cuenta que la palabra poder, a ver, como en potestad, fíjense, potestad. Po es pot, S, potestad. ¿Okay? El que ostenta el poder, el que tiene un poder determinado, es una potestad. Entonces, poder está formado por dos palabras del latín, que es poti o pot, y esse, que es ser. Fíjense bien, esto es bien fácil. Entonces, la palabra pot quiere decir realizar, la capacidad de que algo suceda, que algo se haga posible. Y entonces, pot esse es ser, estar o existir, hacer que algo exista, que algo se produzca, que algo suceda. Esa es la palabra poder. ¿Ya vieron? Realizar, tener la capacidad de que algo se haga una realidad. Entonces, voy a poner 2 ejemplos para darme a entender muy bien. Fíjense, ¿qué tiene poder? A ver, por ejemplo, un imán es un metal, pero entonces él tiene un poder natural. ¿Cuál es su poder? Atraer a los metales. Ese es su poder. Él hace posible que los metales se le peguen. ¿Ya vieron? Entonces el poder del imán es atraer metales. Hace que algo suceda y se realice. Atraerlos y pegarlos. Ahí lo tenemos. Vamos a pensar ahora en una barra imantada. Una barra imantada, ¿no? Pues tiene sus 2 polos. La barra imantada tiene un poder. Su poder es crear un toroide, crear un campo magnético, como un campo magnético alrededor. Toroide va a haber una forma de toroide, es la manzana. La manzana es un toroide. ¿Ya vieron? Entonces, imaginamos una manzana. Adentro, en el centro, donde está el centro de la manzana, los huesitos y todo, imaginamos que esa sería una barra imantada. Y la barra imantada, entonces, crea una manzana invisible. Tiene el poder de crear un toroide de energía. ¿Sí está entendido? Para nosotros saber qué poder tiene, entonces imaginemos que agarramos la barra imantada y la ponemos sobre una mesa. Y le aventamos polvo de metal. Entonces inmediatamente la organizas. ¿Ya vieron? Nuestra Tierra, y los hombres también, pero la Tierra tiene un campo magnético a su alrededor. Tiene un toroide. Así se llama, es una dona, pues. Entonces, ¿cómo sé el poder que tiene la barra imantada? Porque la pongo en la mesa, le aviento este polvo y entonces resulta que se organiza las piececitas del polvo metálico, agarra la forma toroidal. Claro que, como hay gravedad, se aplastan contra la mesa. Es como si agarrara la manzana y la partiera a la mitad. ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos la barra imantada. Estoy agarrando una rebanada del toroide porque está puesto en el piso, bueno, en la mesa, y entonces nada más puedo ver el toroide en 2 dimensiones. Y entonces no puedo ver su forma completa, no puedo ver la manzana, como si a una manzana la corto en rebanadas y saco la rebanada del centro. ¿Ya vieron? Y esa rebanada del centro es como si fuera, ahí está la barra imantada y ahí está la energía. Ahora sí ya se entendió la idea. Todo para explicar que el poder es una capacidad de hacer que algo suceda. Bien, pero entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene la palabra y la presencia? Entonces, fíjense bien, yo diría que la palabra tiene la capacidad, su poder es que
tiene la capacidad para guiar a la humanidad de regreso hasta su origen divino. Su capacidad es inmensa. Por ejemplo, como hablábamos del origen cristiano, por ejemplo, en México, el poder de Cristo, esa palabra tiene que ser suficiente en sí misma para guiar a la humanidad hacia la verdad completa, hacia el reino divino, hacia la casa del Padre. Ese es el poder de la palabra. Pero resulta, ¿y qué es la presencia? Bueno, la presencia es la conciencia que dio esa palabra. ¿Ya vieron? La palabra no de repente se escribió acá, sino que fue dada, la dio una presencia conectada con lo divino. Y es lo que la humanidad ha entendido en los siglos como la presencia de los avatares. Porque la palabra avatar, aunque es una palabra de Oriente, sánscrita, lo que quiere decir es descenso. Entonces quiere decir que la conciencia divina desciende al reino humano, ¿ya vieron? Por eso se llama avatar, descenso. Eso lo quiere decir avatar, descenso. Entonces desciende esa conciencia al mundo y entonces da una palabra. Esto es extraordinario. Es una palabra que, si no fuera dada a través de los siglos y milenios, la humanidad no podría encontrar el regreso a casa, porque no es algo que pueda la humanidad encontrar por sus medios lógicos y su experiencia empírica del mundo. Te está hablando de algo que de momento no puedes ver, te está hablando de la trascendencia, te está hablando de origen divino, está diciendo muchas cosas, ¿ya vieron? Pero esa palabra tiene ese poder, guiar a la humanidad de regreso al reino divino, es decir, puede despertar a la humanidad a su realidad espiritual y luego a ese ser espiritual regresarlo aún más hacia el reino divino, hasta la morada del Padre, ¿ya vieron? Y entregar toda esa conciencia al Padre. Entonces la palabra dice, donde todos seremos uno, como siempre fuimos uno. Bueno, ya me estoy metiendo en lo que dice la palabra. Yo nada más estaba diciendo el poder de la palabra y ya entendieron el poder de la presencia. Ahora, la palabra ha sido dada a través de los milenios. El hombre jamás nunca ha estado abandonado. Siempre ha tenido a disposición de diferente manera, según las tradiciones espirituales, ha tenido la palabra. ¿Ya vieron? Pero cuando el que dio la palabra se va, ya no está la presencia. Entonces, esa palabra la transmite, los humanos que valoran esa palabra la van transmitiendo a los hijos, porque tú darás a tus hijos siempre lo que consideras mejor. Lo más valioso lo vas a entregar a los hijos. Entonces, hay garantía de que esa palabra se vaya transmitiendo de hijos en hijos, en hijos, en hijos. ¿La viste? De padre, de abuelos a padres a hijos y sucesivamente pasa hacia adelante. Pero es una palabra relativamente muerta, porque el que te la está dando no la está viviendo. No es la presencia, no la vive, la dice, la repite. Por eso dicen palabra, esta es palabra de verdad, que te la dice. Esta palabra es palabra de verdad, pero el que te la está dando no lo ha vivido. ¿Ya entendieron? Ahora, que en un momento dado o en un momento histórico se una la palabra y la presencia, es un poder ultra, súper redoblado. Ya la palabra en sí es poderosísima en el proceso histórico de la humanidad. Pero cuando en un momento histórico llega y está unida la presencia y la palabra, la conciencia que lo vive y reconfirma que esa palabra se llama fiel y veraz. Son palabras fieles y veraces. Te llevan de regreso hacia tu realidad espiritual y finalmente al reino. Entonces está súper redoblado. Bueno. Ese es el caso. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa entonces cuando esa presencia y esa palabra están en un momento dado? Entonces empieza a transmitir su poder. Es poderoso. Por supuesto, al principio la gente no puede entender ni estar enterada siquiera, pero el poder empieza a funcionar. Y entonces al primero que llega
es a lo que yo he llamado repetidas veces la familia espiritual humana. Porque la familia espiritual humana es aquel grupo colectivo de seres humanos que tienen hambre de espiritualidad, tienen anhelo de espiritualidad. Entonces reciben la palabra. Si tú quisieras pasar como un objeto A a un objeto B, quiere decir que la palabra y la presencia sería como el objeto A, que influye en un objeto B, como el imán influyó en los metales y los atrajo. ¿Ya viste? Entonces la palabra y el imán se convierten en un objeto A que influye en un objeto B. Y entonces esa familia espiritual humana empieza a sentir el poder de la presencia y de la palabra. Y se ve altísimamente transformada. ¿Ya vieron? Pero una vez que se va transformando esa familia espiritual humana, de la que ya llevo algunas ocasiones hablando, entonces pasa lo mismo en cascada. Entonces, esa familia espiritual humana se convierte en un objeto A, que transmite su poder a un objeto B, que quiere decir la humanidad en su conjunto. Ese es el asuntacho. ¿Ya vieron? Entonces, palabra se puede pasar a través de la historia, pero nada más se va pasando, se va cuidando, es muy valiosa y se le cuida, ¿entienden? Pero no está la presencia. De repente llega la presencia y entonces se junta la presencia y la palabra. Y entonces es como está súper redoblado, es como una bomba atómica, aunque la gente no lo pueda ver. Y puede tardar siglos en que la gente entienda lo que pasó en un momento dado histórico. ¿Ya vieron? Y entonces esa familia espiritual humana recibe el poder. La palabra la empieza a despertar. La palabra la empieza a guiar hacia la verdad completa del reino espiritual y divino. Y entonces inmediatamente se convierte en una entidad poderosa y empieza a derramar su poder sobre la humanidad en su conjunto. Ahora sí ya estamos. Esta es la forma en que puede haber garantía de salvación colectiva. A veces se le llama la redención colectiva de la humanidad. ¿No? Porque sí, es una forma de transmisión de poder. Porque se escucha la palabra y el ser dentro de los seres humanos empiezan a despertar. Es como querer poner un imán y pensar que no va a pasar nada. Sí va a pasar, va a traer a los metales a su alrededor, a fuerza. Y contra más grande sea el imán, más grande va a atraer a los metales, porque su poder es fuerte. ¿Ya vieron? Ese es el caso de lo que hacemos acá. Entonces, abran sus oídos y entiendan que aquellos que tienen anhelo de despertar espiritual tienen que escuchar la palabra directamente de la presencia, tienen que ir convirtiendo esa palabra en vivencia personal y ya te conviertes entonces como familia espiritual humana en una entidad inmensamente poderosa. Y entonces ya puedes llegar a la humanidad en su conjunto. Entonces por eso se habla de una redención colectiva de la humanidad, de una ascensión colectiva de la humanidad. Y por eso se anuncia un fin del tiempo, en el sentido de que la humanidad será finalmente tomada y regresada al reino espiritual y luego de regreso al reino divino, a la morada del Padre. Ese es el plan de Dios. Si les gusta, se suman. Si no les gusta, no se tienen que sumar, porque ya hablamos de la libertad absoluta, ¿entienden? Que no le interesa, a mí eso no me va ni me viene. Okay. No se te está juzgando, se te deja en absoluta libertad. Pero para aquellos que vayan sintiendo el poder, así que pones un imán, ¿ya vieron? O inmediatamente los metales que están a su alrededor empiezan a sentir su poder. Eso es lo que va a estar pasando más y más. ¿Vale? Entonces, ahora sí entendemos el poder de la palabra y de la presencia. Y que si las juntas en un momento histórico, es una bomba molotov. Bueno, no sé ni cuáles son esas molotov, pero de esas. Entonces, muy bien. Eso es lo que quería decir. Muy importante lo que estoy diciendo. Muy importante. ¿Sale? Empodérense. Empodérense. Dentro de ti reside el poder del Supremo. Punto. No me importa que te digan lo que te digan, quién te lo diga. Yo te digo, fiel y verazmente, que dentro de ti reside el poder del Supremo.
y que puedes recordar quién eres si escuchas la palabra y la sigues. Si no la sigues, no se puede. ¿Estamos? Bueno. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.